Me gusta pensar que el infierno está vacío. Declaraciones del Papa Francisco el pasado 14 de enero del 2014. En el imaginario público, ¿cómo se entiende? ¿Es un deseo de que todos se salven o es una complicidad con el pecado? Bienvenidos a un video del Centro Cultural Cruzada, legítimo representante de los ideales de tradición, familia y propiedad en Colombia. Quédese porque es un tema álgido, muy importante, en consideraciones informales y coloquiales sobre un tema que nos importa para mantener la fe íntegra. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Hemos adelantado este tema porque nos parece muy importante y dejamos para mañana miércoles la edición de 7 días en revista. Me gusta pensar que el infierno está vacío. En declaraciones del Papa Francisco a una entrevista concedida a un programa italiano, el Papa Francisco aseguró que le gusta pensar que el infierno está vacío. Él dice así: esto no es un dogma de fe, esto que diré es una cosa mía personal que me gusta pensar que el infierno está vacío, señaló el Santo Padre en entrevista con el programa Che Tempo Che Fa, emitido ayer. Es un deseo que espero sea realidad, pero es un deseo, agregó el pontífice durante el diálogo, en el que también habló sobre la única vez que negó el perdón en sus 54 años de sacerdocio, los conflictos en el mundo, la declaración Fiducia Supplicans, que permite la bendición de parejas del mismo sexo y también la bendición de parejas irregulares en adulterio. Y lo que le asusta de esta declaración, él también comenta, en el marco de esas bendiciones, él comenta aquello de que me gusta pensar que el infierno está vacío. Continúa. El Papa hizo estas declaraciones tras explicar que en sus oraciones usa imágenes del Evangelio, pensando en Dios como el Papá misericordioso que recibe sin dejarlo hablar, al hijo pródigo que ha malgastado su fortuna y que estaba en malos pasos. Dice el Santo Padre: me gusta pensar en el Señor con este abrazo cuando voy y le digo, pero he fallado en esto. Me gusta pensarlo con la mano haciendo así y me dice, pero sigue adelante, adelante, sigue adelante. El Señor que nos alienta a andar adelante, que no se escandaliza con nuestros pecados porque es Padre y nos acompaña. El problema es de Él, si acompañó al pecador o lo mandó directo al infierno, y Él elige acompañarnos. Por eso ha enviado a su Hijo para acompañarnos, envió a su Hijo al mundo para no condenarlo, sino para salvarlo, subrayó el Papa Francisco. Esas fueron las declaraciones. Y ese anhelo, ¿será que es un anhelo de que todos se salven? No habrá algo implícito, pero sin afirmar, de una complicidad con el pecado, de ese hijo pródigo que llega después de malgastar la fortuna, pero él está implícito que hay un arrepentimiento, o es un hijo pródigo que viene para seguir en sus andanzas, pero que cuenta con la bendición de Dios y que de todas maneras lo salva por el amor del Padre a ese hijo y que de todas maneras lo bendice. Aquí entra un problema, la relación de esto con la declaración Fiducia Supplicans, por la cual hace poco, pues el 2 de enero, creo que fue esa declaración, el Papa, a través de una declaración del cardenal Fernández, prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina y la Fe, permite y convoca para hacer bendiciones a parejas homosexuales y a parejas que están en estado irregular, es decir, en adulterio. Y aquí entra un punto muy complicado, porque después el cardenal Fernández hace un esclarecimiento en el que confirma que sí, que son bendiciones a parejas homosexuales y que es obligatorio que los
sacerdotes y los prelados deben permitir esas y no pueden prohibir ese tipo de bendiciones. El problema está en que esas bendiciones a parejas homosexuales o a parejas en adulterio insinúa que la Iglesia ya legitima ese estado irregular, ese estado de pecado mortal por un mero hecho de misericordia mal concebida. De hecho, no existe misericordia ahí porque significa que las personas, legitimándose su estado irregular, la persona puede morir en pecado mortal y por lo tanto no es misericordia porque lo que está es condenándola. Y en ese sentido yo quiero leer aquí algunas consideraciones del profesor Plinio Correa de Oliveira en una reunión de análisis de los recortes hecha en el 29 de agosto de 1992. Y él decía así, de lo que están en contra de la homosexualidad, de los que están en contra de la tolerancia hacia los homosexuales, de los que, por tanto, tienen al menos razón en este punto, ¿cuántos tendrán el valor de enfrentarse a la tormenta así armada contra la Iglesia? ¿O por el contrario, recomendarán el silencio esperando días en que la Santa Sede adopte una postura firme? ¿Trabajarán a favor de la homosexualidad porque paralizando indefinidamente la reacción contra la homosexualidad, abrirán indefinidamente las puertas de la Iglesia a la homosexualidad? Y la homosexualidad ya no es algo que se disimula, algo oculto o velado, sino algo que se tolera de hecho y no doctrinalmente, al menos de forma efectiva. De estas palabras, la tolerancia existe en el orden de los hechos, es decir, claro, el documento Fiducia Supplicans hasta afirma que es una situación de pecado, es decir, doctrinariamente no tiene objeción. El problema es lo que se insinúa, que es una tolerancia ya de la Iglesia a esas situaciones irregulares. ¿Y qué pasa con eso? Continúa el doctor Plinio. En el orden de las doctrinas que habrá, tal vez la doctrina antihomosexual seguirá en pie, pero será cada vez más silenciada, de modo que un buen día, en la atmósfera interna de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en la única Iglesia verdadera, del único Dios verdadero, la atmósfera es como si se hubiera permitido que esto sucediera. Entonces ya da la impresión de que ya se admite. Por supuesto, continúa el doctor Plinio, esto es con el fin de acostumbrar a la Iglesia a una apostasía. En este punto tan grande, con un silencio tan completo, que la Iglesia se reduce al grado mínimo al que ella puede ser reducida, con el fin de seguir existiendo, para que la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella no sea negada. En estas condiciones el fin llegará naturalmente, porque en este momento el diablo puede intentar extinguir la Iglesia Católica. Ella ha sido reducida a una fuerza temporal tan pequeña que si no existe por un poco más de tiempo, los acontecimientos ya podrían precipitarse y allí podría ser extinguida. Yo creo que también aquí entra el temor del demonio. El demonio sabe que no puede destruir la Iglesia ni intentar destruirla porque sabe que ahí Dios interviene. Por aquella promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces da la impresión de que la Iglesia ya afirma la herejía, la inmoralidad, etcétera, etcétera, que cambió su doctrina, pero sin afirmarlo. De manera tal a que el demonio no da ese paso, pero da la impresión de que la Iglesia se quedó en la más pequeña de las proporciones. ¿Por qué esperar que muera o que se desvanezca? Continúa el doctor Plinio. Si es tan débil y tenue como el hilo de la araña, dale un manotazo al hilo de la araña y rompe la historia de una vez por todas. Es decir, dejar a la Iglesia dando la impresión de que acepta la herejía.
El Papa afirma eso, no lo sé, yo no puedo juzgar al Papa, yo estoy analizando esas declaraciones y yo quiero que se someta al análisis de personas más doctas, dejando fuera al Papa de juicio simplemente esa doctrina. ¿Esa doctrina es heretizante o no? Aquí entra un problema, la relación que tiene esto con la teología pascual. La teología pascual es una teología que insinúa una herejía protestante condenada por el Concilio de Trento, por el cual se afirman los progresistas después del Concilio Vaticano II. Ella tomó cuenta de grandes sectores de la Iglesia que afirman que Dios ya pagó por todos los pecados de los hombres y que todos se van a salvar porque Dios es bondad infinita. Y es evidente, pues el Papa no afirma esto, pero da la impresión de que hay como una sugerencia de que así Dios debe actuar. Es como quien dice, Dios debe actuar así. Insinúa que el juicio de Dios debe ser así. Esa era la herejía protestante. La herejía protestante, Lutero afirmó manipulando la frase de San Pablo en Hebreos 10, del 38 al 39, era una epístola, una carta a los hebreos hecha por San Pablo, en que él decía que el justo vive de la fe. Pero entonces él colocó, creo que es un adverbio, el solo. El justo vive solo de la fe. Ojo, que ya el sentido cambió completamente y desnortea completamente la exégesis católica, que dice que, claro, el justo vive de la fe, pero no significa que está exento de la buena conducta, del cumplimiento de los mandamientos, de estar en estado de gracia, de arrepentirse de sus pecados para que Dios los perdone y así poder llegar al cielo, ¿cierto? Aquí no, aquí es el justo vivir solo de la fe, significa que solo vive de la fe. Entonces dicen que Lutero, estando en una cloaca, esas cloacas del fin de la Edad Media eran lugares horribles porque no existía pues hoy en día la limpieza antiséptica de los baños de hoy, gracias a Dios. En ese sentido sí hubo un avance y que en medio de esos malos olores Lutero afirmaba, si el justo vive solo de la fe, peca, contra el que tengas fe te salvarás, y que por lo tanto afirmarse en pecado y en bastantes pecados sería una manera de mostrar que él vive de la fe porque Dios lo salvará, porque Dios ya habría pagado en la cruz por todos los pecados del mundo y por lo tanto no valía la pena de nuestra parte el mérito. Bueno, esa herejía fue condenada bajo pena de excomunión por el Concilio de Trento, que es dogmático, dicho sea de paso. Y por eso yo no afirmo que el Papa esté diciendo eso, pero da una confusión, ¿cierto? Da a entender de que es así, de que por lo tanto los pecadores y los justos vamos a estar al lado uno de otros en el cielo, donde por la misericordia de Dios que nos coja confesados y por lo tanto en el estado de gracia y por lo tanto merecedores de esa redención de nuestro Señor, pero que vamos a estar al lado de Fidel Castro, de Lutero, de Judas, de todos, porque nadie, el cielo estaría, el infierno estaría vacío y todos estaríamos. Y por lo tanto insinúa una grande injusticia, una suprema injusticia de Dios que da a cada cual lo que se merece y que por lo tanto aquellos que son buenos o aquellos que son malos, igual sin arrepentirse, estaremos todos en el cielo. Eso es una herejía condenada por el Concilio de Trento, que es dogmático. Pues me parece muy importante que haya ese esclarecimiento. Mientras tanto, yo creo que todos nosotros los católicos, y así como el Centro Cultural Cruzada y todos nuestros amigos, nos mantenemos fieles al magisterio de la Iglesia, continuemos con la sana doctrina moral de que solo por medio de la confesión, por el arrepentimiento, por el propósito de la enmienda, es que nosotros podemos alcanzar el cielo y haciendo méritos aquí en la tierra para cumplir los mandamientos y dar buen ejemplo de la sana doctrina moral que Dios nuestro Señor, nuestro divino Redentor, ratificó, porque Él no vino a cancelar
la ley establecida, sino a perfeccionarla. Es decir, los 10 mandamientos en ningún momento fueron cancelados, como dicen los corifeos hoy en día de la teología de la liberación, que afirma que ellos ya están pasados de moda porque la revelación continuó y que por lo tanto la verdad fue evolucionando de manera tal a que lo que antes era pecado ahora ya no lo es, y que por lo tanto tal vez tácitamente ya habría que admitir la homosexualidad, el transgenerismo, el divorcio, o en todo caso el estado de pecado, de uniones irregulares, que para nosotros es un pecado, ¿cierto? No se puede aceptar. Y sigamos confiantes en que, como Nuestra Señora de Fátima dijo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Por lo tanto, la Santa Iglesia saldrá de todas estas confusiones más glorificada, ratificando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si le gustó y le parece útil este comentario al respecto de estas declaraciones del Papa Francisco, compártala a sus amigos y dele un me gusta. Y si no se ha suscrito, suscríbase al canal del Centro Cultural Cruzada, donde analizamos todo bajo el pensamiento católico y de manera tal a que podamos mantener una opinión firme y mantenernos firmes en la fe y en la moral enseñada por la Santa Iglesia. Muchas gracias.